En algunas historias japonesas, el peligro no siempre proviene de criaturas desconocidas, sino de emociones humanas que se negaron a desaparecer. Se dice que hay sentimientos tan intensos, tan profundos, tan llenos de dolor, que pueden aferrarse al mundo incluso después de la muerte. Cuando la tristeza se transforma en rencor y el rencor en odio silencioso, nace algo que ya no pertenece ni a los vivos ni a los muertos. Un espíritu que no busca paz, un espíritu que no olvida, un espíritu que regresa. En el folclore japonés existe un tipo de aparición conocida como onryo. La palabra puede traducirse como espíritu vengativo o alma llena de resentimiento. No se trata simplemente de un fantasma que vaga sin rumbo. El onryo es el resultado de una vida marcada por el sufrimiento, la traición o la injusticia. Emociones que, según la tradición, pueden ser tan poderosas que sobreviven al cuerpo físico. Se creía que, cuando una persona moría consumida por el rencor, su alma no podía descansar. En lugar de encontrar paz, quedaba atrapada en un estado de dolor perpetuo, ligada al mundo de los vivos por la intensidad de sus sentimientos. Y ese dolor podía volverse peligroso. La figura del onryo tiene raíces profundas en la historia de Japón, especialmente durante el período Heian, entre los siglos VIII y XII. En aquella época, la corte imperial y la nobleza vivían rodeadas de rituales, jerarquías y estrictas normas sociales. Sin embargo, también era un tiempo en el que la intriga política, la traición y las injusticias personales estaban a la orden del día. Cuando alguien moría en circunstancias trágicas, especialmente si había sufrido humillación, abandono o abuso de poder, se temía que su espíritu no encontrara descanso. No era solo una creencia espiritual, era una forma de explicar desgracias colectivas, epidemias, incendios, malas cosechas o desgracias repentinas. Podían atribuirse al resentimiento de un espíritu que regresaba para reclamar justicia. Así, el onryo no era solo un fantasma, era una consecuencia moral. Con el paso de los siglos, el imaginario japonés fue definiendo una imagen muy concreta del onryo. Cabello largo, oscuro y desordenado, a menudo cayendo sobre el rostro como una cortina que oculta su expresión. Piel extremadamente pálida, casi sin vida, como si la sangre ya no circulara bajo ella. Vestimenta blanca, similar a la ropa funeraria tradicional japonesa, que simboliza el vínculo con la muerte. Sus movimientos suelen describirse como lentos, antinaturales, a veces flotando ligeramente sobre el suelo. Pero lo más inquietante no es su aspecto, sino la sensación que provoca su presencia, una mezcla de tristeza profunda y una ira silenciosa que parece llenar el aire. A diferencia de otras figuras del folclore, el onryo no siempre ataca de manera visible. Su influencia puede sentirse como una acumulación de infortunios, personas que enferman sin causa aparente, familias que enfrentan desgracias una tras otra, accidentes extraños que parecen más que simples coincidencias. En muchas historias,
El Onryo está ligado a alguien que lo traicionó o lo hizo sufrir gravemente en vida. Sin embargo, su resentimiento no siempre se limita a esa persona. Como una tormenta que se desata sin control, su ira puede extenderse más allá de su objetivo original. Las historias de Onryo han sido representadas durante siglos en el teatro No y el kabuki. Uno de los relatos más conocidos es el de Oiwa, una mujer que fue envenenada y desfigurada por su esposo, quien deseaba abandonarla. Tras su muerte, Oiwa regresa como un espíritu vengativo, apareciéndose ante él en reflejos, sombras y pesadillas, hasta llevarlo a la locura. Estas historias no solo buscaban asustar al público, eran recordatorios de que el abuso, la traición y la crueldad podían tener consecuencias que trascendían la vida misma. El Onryo puede entenderse como una representación de las emociones que la sociedad prefiere no enfrentar: culpa no resuelta, injusticias silenciadas, dolor ignorado. En estas historias, lo que no se atiende en vida regresa desde la muerte. El espíritu vengativo se convierte así en una advertencia moral y emocional. Nada desaparece realmente si nunca fue resuelto. Algunos estudiosos consideran que el mito del Onryo refleja la importancia del equilibrio emocional y social en la cultura japonesa tradicional. La armonía, el respeto y el honor eran valores fundamentales. Cuando esos valores se rompían de forma violenta, el desequilibrio no solo afectaba a las personas involucradas, sino también al orden espiritual del mundo. El Onryo representa ese desajuste profundo, esa herida moral que no fue sanada a tiempo. Según las creencias populares, la mejor forma de evitar la aparición de un Onryo era actuar con justicia y respeto en vida. Los rituales funerarios correctos, las oraciones y el recuerdo de los fallecidos eran considerados esenciales para ayudar al alma a encontrar descanso. En algunos casos, se realizaban ceremonias para apaciguar espíritus inquietos, ofreciéndoles reconocimiento, disculpas simbólicas o plegarias para liberar su resentimiento. Estas prácticas reflejan la idea de que el rencor ignorado puede convertirse en algo peligroso, incluso después de la muerte. En la quietud de la noche, cuando el viento atraviesa los templos y las casas antiguas crujen suavemente, algunas historias aún sobreviven en susurros. Historias que hablan de emociones que no murieron, de heridas que no sanaron y de espíritus que regresan no solo por odio, sino porque nadie escuchó su dolor a tiempo. Porque en el mundo del Onryo, la muerte no siempre es el final.